Y la primera que vamos a estudiar es el cálculo de áreas entre curvas. Entonces, la idea detrás de esto es la siguiente, ¿sí? F y G son continuas en el intervalo que va de A a B. Entonces, pensemos que F se grafica en este lado y que podemos graficar G por acá. Entonces, consideremos un intervalo en el dominio de las funciones que vaya desde A hasta B. Y lo que me interesa a mí ahorita es, voy a cambiar un poco esto para ilustrar mejor lo que nos interesa. F G, y aquí estaría el rango hasta B. Muy bien. Entonces, lo que me interesa a mí es la región que quedó encerrada acá entre las dos curvas, ¿sí? Queremos calcular el área de la región encerrada. Calcular el área de la región encerrada. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en los otros casos, ¿sí? Vamos a dividir todo el dominio en subintervalos. Entonces vamos a considerar, digamos, por ejemplo acá, cierto valor x sub i. Entonces, x sub i tiene imagen por la función g y además de eso también tiene imagen por la función f. Es decir, debe existir g aplicado a x sub i y debe existir f aplicado a x sub i, ¿sí? Existen esos dos valores. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto en los anteriores ejemplos, aquí vamos a hacer algo similar. Vamos a considerar un rectángulo de aproximación con estas condiciones y aquí, pues de acuerdo a los intervalos, el ancho de este intervalo le seguiremos llamando delta de x. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, ahora ayúdenme ustedes. ¿Cómo calculamos el área de ese rectángulo? Y la idea detrás de esto es hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Seguir. Hagámoslo acá. Aquí está f. Aquí está g. Aquí está el intervalo. Entonces, la idea sería dividir esto en rectángulos. Como lo hemos hecho siempre, ¿sí? Entonces, ayúdenme ustedes a calcular el área de ese rectángulo de ilustración que acabo de colocar. ¿Cuánto sería la altura de ese rectángulo? Ajá. Muy bien, la diferencia de las dos imágenes, ¿está claro? Entonces, aquí tendríamos f de x sub i menos g de x sub i. Muy bien, ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si el rectángulo lo hubiera considerado un poco más a la izquierda, en donde la imagen de uno de los dos hubiera sido negativa? Me refiero a esta parte de aquí. ¿Cómo sería entonces el área, la altura de ese rectángulo? Voy a dibujar solo para poderlo ver. Aquí. Me refiero a un rectángulo que hubiera quedado acá. ¿Cuánto sería esta altura? Aquí tendríamos siempre f de x sub i. Y aquí tendríamos g de x sub i. Solo que g de x sub i sería negativo.
¿Está claro? Pero ahora la altura tendría que ser la suma de los dos valores absolutos, ¿sí? Pero al ser este negativo, el valor absoluto sería el inverso aditivo, ¿está claro? Entonces, al calcularle el inverso aditivo a g de x sub y, queda positivo, ¿está claro? Entonces, la altura de ese rectángulo sigue siendo la resta de los dos, ¿sí? O sea, esta diferencia funciona aun si el rectángulo, las dos imágenes son positivas, o una es positiva y la otra negativa, o incluso si las dos fueran negativas, ¿está claro? ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale la base? Delta de x, como siempre. ¿Sí? Y ahora la idea es sumar el área de todos esos rectángulos, ¿está claro? Sumamos el área de todos esos rectángulos. ¿Y qué me da esto? Pues esto me daría una aproximación del área. ¿Está claro? Y entonces, ahora vamos a decir lo siguiente, entonces. Podemos decir que el área sería el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria sobre i variando de 1 hasta n de la diferencia de las imágenes por delta x. ¿Está claro? Entre más rectángulos de aproximación haga, mejor va a ser la aproximación, ¿sí? Y la convergencia de esas sumatorias va a ser hacia el área de la región encerrada. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto que está aquí abajo? ¿Ah? Es la integral definida, muy bien. Es la integral definida desde A hasta B. ¿De quién? ¿De quién? De la función fx menos g de x, muy bien, de x. ¿Está claro? Ejemplo número 1. Ejemplo 1. Determinar el área acotada por determinar el área de la región acotada arriba por la curva y igual a e a la x, abajo por la función y igual a 0, y a los lados por x igual 0 y x igual 1. Aquí es igual a, aquí no es y igual a 0, aquí es y igual a x. ¿Sí? Muy bien. Hagamos una aproximación de las curvas que acabo de dibujar. La parte más importante de esto es poder conocer el comportamiento de las curvas. Eso es la parte importante, identificar la región. Una vez identificamos la región, los rectángulos de aproximación, el resto ya es solamente operatoria, ¿sí? Primero voy a hablar de la función identidad. La función identidad creo que me pasé.
Voy a hacer exagerado voy a ampliar el intervalo en el eje X. Voy a hacer un poco así como que apachada la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? La voy a estirar horizontalmente. Así podemos apreciar mejor lo que está pasando. Muy bien. Es como que hagan un zoom, pero un zoom no proporcionado, ¿verdad? Sino que como cuando estiran ustedes una fotografía, ¿verdad? Y quedan las caras así ovaladas, ¿verdad? ¿Sí? Eso vamos a hacer. Bueno, entonces, de acuerdo a la función identidad, ¿sí? Por eso no va a quedar tan... No va a quedar tan de 45 grados el ángulo porque se estiró, ¿eh? ¿Sí? Bien, esa es la función identidad. A 1 asigna 1, a 0 asigna 0, a 2 asigna 2, etc. ¿Sí? Ahora la función exponencial. La función exponencial, cuando evaluamos en 0, e a la 0 es 1. Entonces pasa por este punto. Y al evaluar en 1, e elevado a la 1, eso es el número e. Y el número es un número que nosotros demostramos que está entre 2 y 3, ¿sí? Aproximadamente 2.70 y algo, ¿verdad? Entonces, estaría más o menos por acá, ¿sí? Y la función exponencial viene de abajo y empieza a crecer. ¿Está claro? Bien. Bueno, entonces... ahí tenemos aproximadamente las dos curvas diagramadas. Ahora identifiquemos, hace falta más. Hay dos curvas más. La función x a la 0. ¿Qué es la función x a la 0? ¿Qué es? No. A ver. ¿Ah? No, estas son curvas. ¿Sí? Cada una de estas son curvas. ¿Sí? Que delimitan una región. Son así, ¿sí? X igual a 0 es una recta vertical y x igual a 1 es otra recta vertical. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos rectas? La ecuación de la recta, esta es la forma de representar que la recta es vertical. ¿Está claro? La recta x igual a 0 y la recta x igual a 1. Entonces, aquí está, ¿sí? La región que me interesa. Ahora, identifiquemos los rectángulos de aproximación. Por ejemplo, si aquí está el valor x sub i, entonces, aquí necesito estos dos puntos. Y a partir de estos dos puntos, encontrar acá un rectángulo de aproximación. ¿Está claro? ¿Sí? Y luego hacer lo mismo en todo el intervalo hasta encontrar todas las áreas de los rectángulos. Bueno, ¿cuánto vale la altura de ese rectángulo? Entonces dice acá, el área la vamos a aproximar por esta sumatoria, ¿sí? Entonces calculemos la altura de ese rectángulo. ¿Cuánto vale la altura? Muy bien. La función exponencial valuada en xy. ¿Y qué le asigna la función exponencial a x sub i? Bueno, eso depende. Depende de dónde esté xy. Pero si xy estuviera un poco más acá, sería entre 1 y 2. Si estuviera más acá, sería entre 2 y 3. Bueno, un poquito antes de 2.7, ¿va? ¿Qué le asigna la función exponencial a x sub i? ¿Pero quién es la imagen? Sí, pero ¿cómo lo calculo? ¿Cómo se indica? E elevado a la x sub i. Muy bien, ¿sí? E elevado a la x sub i. Y menos, muy bien, x sub i. Eso es la altura de ese rectángulo. ¿Está claro? ¿Sí? Esa es la altura. Entonces, ya tenemos la altura. ¿Y cuánto vale la base? Pues la base va a depender de qué tan ancho hagamos los rectángulos. ¿Y cómo le llamamos a eso?
delta X, ¿sí? Al ancho de los rectángulos siempre le vamos a llamar delta sub X. Vaya, entonces, como ya tenemos la altura, ¿sí? Entonces ahora vamos a sustituir aquí. Porque eso está dado por la red, es diferencia de las dos imágenes, ¿verdad? La diferencia de las dos imágenes. Entonces esto sería, escribámoslo todavía de esa manera. El límite de la sumatoria cuando dice de 1 hasta n de. Ahora esto es, si lo fuéramos de esa manera, esta sería la función g, esta sería la función f, y esto sería f de x sub i menos g de x sub i. ¿Está claro? ¿Vamos bien ahí? Bien. Entonces, ¿aquí qué va a quedar? E a la x sub i menos x sub i por delta de x. Pero esta sumatoria, pues, tal vez para la parte de x sub i la podríamos calcular con el límite. Pero esta parte de aquí sí no, ¿sí? Tal vez después van a encontrar ustedes series para poder resolver esa. Pero en el caso de lo que hemos estado haciendo, la manera de resolverlo sería calculando el integral. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Desde 0 a 1. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué vamos a integrar? La función, que es la diferencia de las dos alturas. De las dos imágenes, perdón. E a la x sub i menos x sub i. Ah, no, aquí ya no es x sub i, aquí solo es x, ¿verdad? Por dx. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora solo es evaluar. ¿Sí? ¿Quién es la primitiva de a a la x? De a la x. ¿Quién es la primitiva de menos x? Muy bien. Evaluado de 0 hasta 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Sustituir 1 en la función, sustituir 0 en la función y restar las dos imágenes. Muy bien, eso sería e elevado a la 1 menos 1 medio de 1 al cuadrado. Ahora evaluado en 0, e elevado a la 0 menos 1 medio de 0 al cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué más hacemos? Restar las dos imágenes. Bueno, veamos qué se puede simplificar ahora. E elevado a la 1, pues es e. ¿Sí? 1 medio de 1 al cuadrado, pues es 1 medio, menos 1 medio. E elevado a la 0 es 1. Con este menos sería menos 1, muy bien. Y esto se hace 0. Entonces esto se anuló. Eso se hizo 0. Entonces, todavía simplificando un poco más, menos 1 medio menos 1, eso es menos 3 medios. ¿Sí? Sería e elevado a la menos 3 medios. Menos 3 medios, bueno, 3 medios es aproximadamente 1.5, ¿verdad? Sí. Bueno, es 1.5 exactamente. Y e es aproximadamente 2.71, o sea, la diferencia va a ser positiva. ¿Está claro eso? Ahora, ¿qué estoy midiendo a través de este número? ¿Qué mide este número? El área de la región encerrada. En este caso, como es un área, entonces sí va a quedar expresada en unidades cuadradas. Metros cuadrados, kilómetros cuadrados, millas cuadradas, pulgadas cuadradas, etc. ¿Está claro? ¿Sí? Dependiendo de las dimensiones. Entonces, quiero que le presten atención a lo que voy a decir ahorita. ¿Sí? Previo a calcular la integral, que fue una integral muy sencilla. ¿Sí? Integral muy sencilla. La primitiva de e a la x es e a la x. Y la primitiva de x es 1 medio de x cuadrado. Solo evaluamos en 1 y solo evaluamos en 0. ¿Sí? Esa no es compleja. Pero la parte donde hubo que tener cuidado fue después de dibujar las dos curvas y los dos extremos, ¿sí? Los lados, identificar la altura del rectángulo. ¿Sí? Si yo no hubiera dibujado, entonces intuitivamente hubiera sido más difícil decir si la diferencia era
quién de las dos iba a ser positiva y quién de las dos iba a ser negativa. ¿Sí? ¿Está claro? De modo que el área quedara positiva. ¿Qué pasa si las hubiera escogido al revés? ¿Sí? Si en vez de hacer la función exponencial menos la función lineal lo hubiera hecho diferente, es decir, restarle a la función identidad la función exponencial, el área hubiera quedado negativa. ¿Por qué? Porque entonces hubiera restado al negativo, le hubiera restado el positivo, entonces me hubiera quedado negativo. Bueno, a la menor le hubiera restado la mayor, entonces me hubiera quedado negativo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Cuando calculemos la altura, aquí va a ser la función que va arriba menos la función que va abajo. Recuérdense que todo eso es relativo, ¿verdad? ¿Qué es arriba y qué es abajo? Siempre va a ser relativo, ¿sí? Pero de acuerdo a la manera en que estamos nosotros estableciendo el sistema de referencias, yo quiero que la referencia quede positiva. Entonces debo establecer bien qué función va arriba y qué función va abajo, para que al restarlas, las áreas siempre sean positivas. Muy bien. Entonces acá, en general, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si el rectángulo estuviera abajo, entonces la X, por decirlo, sería negativo y el otro sería positivo. Fue lo que expliqué aquí, ¿sí? O sea, el área X sería negativa. No, fue lo que expliqué aquí. Fue lo que expliqué aquí hace un rato. Si estás acá, para este punto, ¿sí? Para este punto, sí, démosle un nombre a ese valor, C. Entonces aquí tendrías G evaluado en C. Y aquí tendrías F evaluado en C. ¿Sí? G evaluado en C sería negativa. ¿Sí? Pero al restarla, se vuelve positiva. Entonces, si todo el rectángulo, entonces la imagen de F sería negativa. Y las dos serían negativas. ¿Ah? Sí, pero como G es mayor en valor absoluto. Ya sé cuál es tu punto. Va, miremoslo pues. Hagámoslo acá. Tu duda es si al hacer el rectángulo de aproximación, el rectángulo todo queda abajo. Bueno, entonces, hagámoslo aquí. ¿Sí? Si aquí está el valor de X sub Y, entonces, y esto es F y esto es G, entonces aquí tendrías G de X sub Y, aquí tendrías F de X sub Y, ¿sí? Las dos son negativas, es correcto, pero en valor absoluto es más grande G de X sub Y, ¿sí? Al hacer la diferencia, ¿sí? Este signo hace que este pase a ser positivo, ¿está claro? Pero como el valor absoluto es mayor que el de F de X sub Y, entonces la diferencia vuelve a quedar positiva y vuelve a ser la altura del rectángulo, ¿está claro? Entonces esta relación, ¿sí?, de restarle a la función que va arriba, ¿sí?, restarle la función que va abajo, sí permite que en todo el intervalo, sin importar el comportamiento que tengan las funciones, siempre y cuando una permanezca arriba y una permanezca abajo, siga siendo la de arriba menos la de abajo. ¿Está claro eso? Muy bien, entonces acá lo voy a poner así, ¿sí? Sirve, ¿va? Sirve entenderlo de esa manera, ¿sí? La que va arriba menos la que va abajo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien.
Muy bien, ahí está. Vamos a dejar aquí siempre indicado. Voy a poner ahí, ya está en su cuaderno, solo lo voy a poner ahí para que nos acordemos. La que va arriba y la que va abajo. ¿Sí? Cuidado siempre con eso, ¿verdad? Bueno, dibujemos las parábolas, así nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. ¿Sí? Bien. Creo que la primera no hay ningún problema. Es una parábola, abre hacia arriba, pasa por el origen, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahora, la otra creo que hay que hacer un poquito antes de poderla dibujar. ¿Qué hacemos para dibujarla? ¿Cómo la dibujamos? A ver. Muy complicado así. Vámonos a geometría. Abre hacia abajo, muy bien. Sí, lo podemos hacer así, pero es muy largo. ¿Sí? Ir a encontrar puntos críticos, máximos, mínimos, eso va a ser muy largo. ¿Ustedes se acuerdan de geometría analítica? Para dibujar esto, mejor busquemos la forma estándar de la parábola. Entonces, para eso había que hacer completación al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y para eso me conviene que el signo de x sea positivo. ¿Qué hace falta para que sea un trinomio cuadrado perfecto? 1. Muy bien. Sumo 1. Pero este 1 que está de este lado realmente está restando. Lo voy a sumar. ¿Sí? Miren, la parte de geometría, como ya es un tema ya antiguo, ya es un tema que ustedes conocen, no voy a detenerme tanto ahí. ¿Sí? Obviamente voy a hacer la operatoria sabiendo que ustedes ya lo saben. Esto es x menos 1 al cuadrado. ¿Está claro? Y como dijo su compañero, es una parábola que abre hacia abajo. ¿Sí? Dado que la porción que depende de x está elevada al cuadrado y el valor de p es negativo. ¿Está claro? El vértice de la parábola está en 1, menos 1. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver. Está restando, aquí está sumando. 2, 1. Sí, ¿verdad? Está en algo no hice bien. Vamos a ver. Hola, 2. Solo quiero ver si copié bien la instrucción. Sí, está bien. Al factorizar este menos, este se vuelve más, este es menos, vamos bien aquí. Acá es 1. Aquí es menos 1. Sí, gracias. Gracias, Diego. Sí, los dos son menos, ¿verdad? Porque para compensar, si de este lado estoy restando 1, del otro lado debo restar 1 también. Ahora sí. Entonces, ¿dónde está el vértice? ¿Dónde está el vértice? 1,1. Aquí. ¿Sí? Y abre hacia abajo. ¿Está claro? Al abrir hacia abajo, la parábola, ¿sí?, va a ser algo así. Entonces, me interesaría saber dónde toca con esta curva, ¿sí? Y dónde toca con los ejes. ¿Está claro? Entonces, aquí lo puedo hacer de varias formas. Entonces, lo que vamos a hacer es, intuitivamente, voy a dibujarla. Si se ven aquí, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? 0, ¿verdad? Ese está fácil, ¿sí? Más fácil, ¿verdad? Ir a ver a la función.
Cuando x vale 0, inmediatamente y vale 0. Entonces pasa por este punto, ¿sí? Y pasan por este punto las dos. ¿Está claro eso? Entonces ahí ya es claro ver qué función va arriba y qué función va abajo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si la idea es dividir esto en rectángulos de aproximación para cada valor de x sub i, ¿sí? Y aquí entonces vamos a dibujar el rectángulo de aproximación. ¿Cuánto vale la altura de ese rectángulo? La que está arriba, y igual a 2x menos x cuadrado, ¿sí? Entonces, si quieren hagamos una cosa aquí para verlo más fácil, ¿verdad? Bueno, si lo que queremos es la altura, sí, de una vez hagámoslo. Entonces la altura estaría dada por 2x sub i menos x sub i. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Y la parte de abajo qué sería? X sub i al cuadrado. Aquí hace falta un cuadrado, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Y entonces, aquí ya podemos ver por qué lo hice así. Esto es lo que va arriba y esto es la que va abajo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces hagamos la integral, pues. El área sería, ya que encontramos cómo calcular la parte de arriba y la parte de abajo de cada rectángulo, luego es la sumatoria de todas estas, ¿verdad? ¿Sí? De todas esas alturas por la base que es delta de x, pero se convierte en una integral. ¿De quién sería la integral? De 0 hasta 1, muy bien. Desde 0 hasta 1. ¿De quién? 2x menos x al cuadrado menos x por dx al cuadrado. Noten que ahí ya no se pone, ahí ya no ponemos x sub i, ¿sí? Porque ahí ya estamos hablando del límite. Si lo hiciéramos paso por paso, entonces diríamos que el área es el límite cuando x tiende a infinito de la suma, no, de n, de arriba menos abajo, 2x sub i menos x sub i cuadrado menos x sub i al cuadrado por delta x. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero en vez de calcular este límite, calculamos esto que está acá. Este creo que sí lo podríamos ir a calcular haciendo la sumatoria, pero esto es muy largo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo hacemos usando ya la integral definida. Evaluemos, pues, ¿qué quedaría? Antes de evaluar voy a simplificar. Menos x cuadrado menos x cuadrado menos 2x cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Duda? ¿No? Ahora esto sería, la primitiva, ¿qué sería? Primitiva de 2x. X cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Porque es 2 por 1 medio de x al cuadrado, es x cuadrado. ¿Y de 2x cuadrado? Menos 2 tercios de x cubo. Valuado de 0 hasta 1. ¿Sí? ¿Está claro? Voy a poner todo, pero vamos a ir poco a poco haciéndolo más rápido. 1 al cuadrado menos 2 tercios de 1 al cubo menos 0 al cuadrado menos 2 tercios de 0 al cubo. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Y cuánto da eso?
Está claro que toda esta parte se anuló, ¿verdad? ¿Sí? Toda esta porción se anuló. Entonces esto queda 1 al cuadrado, que es 1, menos 2 tercios por 1 al cubo es 2 tercios. Eso es 1 tercio de unidades cuadradas, las que sean, ¿sí? Las que estén indicadas en algún problema particular. En este caso no están indicadas, yo solo sé que van a ser unidades cuadradas para referirme al área. Bueno, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Cómo? ¿Cómo si no? Lo que pasa es que es más fácil. Si no, pues lo tenés que hacer tomando en cuenta el otro coeficiente, ¿verdad? ¿Sí? Pero es más fácil dejar positivo este, porque entonces ya solo depende del signo de en medio. ¿Sí? Es más fácil hacerlo así. Pero daría lo mismo. ¿Perdón? Daría lo mismo resultado. Ah, sí, si lo haces con cuidado, sí. Si lo haces con cuidado, tiene que dar lo mismo. Sí, pero ¿ves? Los signos a veces son los que lo traicionan a uno, entonces hay que tener cuidado con el signo. Bien, entonces la parte importante acá es establecer qué función va arriba y qué función va abajo. ¿Sí? La función que va arriba y la función que va abajo. Pero pasa lo siguiente, ¿sí? Consideremos cuando en el intervalo las funciones se traslapan, o sea, se intersectan, ¿sí? Cuando hay intersectos dentro del intervalo, ¿sí? Entonces, aquí está F, aquí está G. Si las funciones intersectan dentro del intervalo, aquí está B. Entonces, ¿qué pasa aquí? Resulta que hay una porción en la que la función g va arriba y la función f va abajo. Luego hay otra porción en donde la función f pasa arriba y la función g pasa abajo, ¿sí? Entonces, si sigo esta misma relación en todo el intervalo, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque acá, al restarle a fg, aquí las alturas van a ser negativas. Y acá, al restarle a fg, aquí van a ser positivas. De modo que si sigo este criterio en todo el intervalo, lo que voy a obtener va a ser la diferencia de las dos áreas y no realmente el área encerrada entre las curvas. ¿Sí? ¿Está claro? Porque se acuerdan ustedes que dijimos en clase si aquí está y aquí está B. Sí. La porción que va abajo resta y la porción que va aquí suma. Cuando una es negativa y la otra es positiva, la integral lo que va a devolver es la diferencia de las dos. ¿Está claro? Se van a compensar. ¿Sí? Bueno, entonces, si en unas partes es positiva y en otras es negativa, y acá en otras partes es negativa y otras es positiva, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces vamos a definirlo de otra manera. Si yo quiero que la porción que al restarla da negativa, en vez de restar, sume, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle el signo, ¿sí? ¿Y cómo se le llama a eso de cambiarle el signo a lo negativo? ¿Ah? Sí, pero ¿qué nombre recibe? Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama... ¿Cómo se le llama? Se le llama valor absoluto. Sí. Que aquello que es negativo
se considere lo positivo, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, cuando es positivo se queda como está. Pero cuando es negativo, ¿qué pasa? Le cambiamos el signo. ¿Está claro? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Sí. Entonces, vamos a decir que en general el área va a ser, ¿sí?, la integral de a hasta b de f de x menos g de x, pero vamos a considerar el valor absoluto, ¿sí? Ahora, ¿qué significa considerar el valor absoluto? El valor absoluto depende de si lo que estoy calculando es positivo o es negativo. ¿Está claro? Entonces yo necesito saber en dónde esta diferencia es positiva y en dónde la diferencia es negativa. Entonces necesito encontrar los puntos en donde las funciones cambian, ¿sí? Y entonces voy a tener que separar la integral en una porción, ¿sí?, en donde la diferencia sea positiva y otra porción en donde la diferencia sea negativa y cambiar los elementos, ¿verdad? Y aplicar esto que está acá. Muy bien, entonces, ejemplo. Ejemplo 3. Calcular el área de la región acotada por las curvas Muy bien. Tratemos de dibujarlas entonces. Bien, entonces, ¿se acuerdan que la función seno para 0 vale 0, para pi vale 0 y para pi medios es 1? Entonces, haría esto. ¿Sí? Creo que no está bien dibujada. El 0 ya es 0. A ver, sí, entonces vamos a tener que ampliarlo un poco más porque está muy amontonado, ¿sí? Solo nos interesa hasta pi medios. Muy bien, ahí está. ¿Y la función coseno qué es lo que hace? La función coseno, acá empiezan 1, aquí es 0, y luego acá es 1, menos 1, ¿sí? Bien. Algo así se comportan, ¿verdad? ¿Sí? Vaya. Entonces, ya dibujé las dos funciones. La función y igual a seno de x, ¿sí? Esta sigue, ¿verdad? La sigue ahí. Y la función y igual a coseno de x. Ahora, x igual a 0 ya dijimos en el primer ejemplo que era la recta vertical acá. Y x igual a pi medios sería la recta vertical que pasa aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la región que queda encerrada entre las curvas? La región que queda encerrada entre las curvas estaría dada por esto.
¿sí? Especie como de corbatita, ¿va? ¿Sí? Vaya. De acuerdo al dibujo, hasta antes de este punto, ¿sí? Hasta antes de este punto, la función coseno va arriba y la función seno va abajo. ¿Está claro? Pero después de este punto, la función seno pasa arriba y la función coseno pasa abajo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces me interesa saber en qué punto cambian. ¿Está claro? Bueno, ya vamos a decir dónde es. ¿Qué fracción de pi es eso? ¿Sí? Entonces, este punto que está acá lo voy a llamar C por el momento. ¿Qué sería? El punto C sería el valor de x cuando seno de x y coseno de x son iguales. ¿Sí? ¿En qué punto son iguales las dos expresiones? A ver, ¿para qué ángulo eso es verdadero? ¿Cuánto vale el ángulo en donde seno de x y coseno de x son iguales? 45 grados. ¿Por qué? Vamos a la definición. Si aquí tiene 1 y aquí tiene 1, aquí tendríamos raíz de 2. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y esto era 45 grados. Seno de 45 grados es 1 partido raíz de 2. Y el coseno de pi cuartos es 1 partido raíz de 2. ¿Está claro? Cuando los dos son iguales es cuando el ángulo es pi cuartos o 45 grados. ¿Está claro? ¿Sí? Ahí está. Y esto, pues, ¿cómo lo escribimos? Racionalizado como raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es cuando x vale pi cuartos. Muy bien. Entonces ya tenemos dónde se intersectan. ¿Qué es el área? De acuerdo a la definición, el área va en todo el intervalo, ¿verdad? Desde 0 hasta pi medios. Aquí no importa, ¿sí? Si quieren, llamémosle a esta F y a esta G. Entonces sería el valor absoluto de la diferencia de las dos. ¿Sí? Eso dijimos aquí. El valor absoluto. Pero el valor absoluto depende de qué. Depende de dónde esto es positivo y depende de dónde sea negativo. ¿Sí? Como en la primera parte coseno va arriba y seno va abajo. ¿Está claro? ¿Sí? Como coseno va arriba y seno va abajo, al hacer seno menos coseno, eso va a quedar negativo, ¿sí? Porque coseno va arriba y seno va abajo. ¿Está claro? Entonces, si a seno le resto coseno, eso queda negativo. Entonces, cuando es negativo, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle signo. Pero si le cambio signo, ¿qué significa? Que en vez de hacer seno menos coseno, voy a hacer coseno menos seno. Entonces, esto sería seno. Pero lo voy a hacer solo desde 0 hasta este punto que encontramos que era pi cuartos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con el resto? El resto ahora voy a hacer seno de x menos coseno de x, porque ahora seno va arriba y coseno va abajo. Desde pi cuartos a pi medios. ¿Se acuerdan que por una propiedad de las integrales que vimos yo puedo separar esa integral en dos partes, ¿verdad? ¿Sí? Una va a ir de 0 a pi cuartos, la otra de pi cuartos a pi medios, pero como es el valor absoluto, aquí cambiaron de orden. ¿Sí? Por ser el valor absoluto, la que es positiva va primero y la que es negativa va después. Entonces es importante quién va arriba y quién va abajo para poder hacer esa diferencia. Ahora ya lo tenemos, ya solo es de operar. ¿Sí? ¿Quién es la primitiva de coseno de x? La primitiva. Seno de x, muy bien. ¿Y quién es la primitiva de menos seno de x? Coseno de x. Coseno de x. Y esta la vamos a evaluar desde 0 hasta pi cuartos.
más. Ahora la otra. ¿Quién es la primitiva del seno de X? ¿Y quién es la primitiva de menos coseno de X? Menos seno de X. Y esta la vamos a evaluar desde... ¿Sí? Pero en la segunda integral no sería al revés, como viene en la anterior. Esta es que en esta porción, que es de pi cuartos a pi medios, la función seno ahora pasa a ser mayor que la función coseno. ¿Sí? Entonces a la función seno le voy a restar la función coseno para que las diferencias ahora sean positivas. ¿Está claro? ¿Sí? Evaluemos pues. Acá cada una la debo evaluar en pi cuartos. Eso sería seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos. ¿Sí? Menos, ahora evaluamos en cero. Seno de cero más coseno de cero. ¿Está claro eso? Esta es la primera integral. Ahora la otra integral. Primero evaluamos en pi medios menos coseno de pi medios menos seno de pi medios. Ahora evaluamos en pi cuartos. Eso es menos coseno de pi cuartos menos seno de pi cuartos. ¿Sí? Y restamos estas dos. ¿Está claro eso? ¿Sí? Son dos integrales. Una va de 0 a pi cuartos, una de pi cuartos a pi medios. Ya tenemos la primitiva de cada una. La primera primitiva se evalúa en pi cuartos, se evalúa en 0, se restan las dos imágenes. La segunda se evalúa en pi medios, se evalúa en pi cuartos y se restan las dos imágenes. ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Creo que hay cosas que se pueden simplificar de una vez. Por ejemplo, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1 inmediatamente. ¿Sí? Aquí aparece seno de pi cuartos más, y con este signo y ese signo se vuelve positivo. Entonces aparece dos veces el seno de pi cuartos. ¿Sí? ¿Está claro? Seno de pi cuartos más menos por menos también es más seno de pi cuartos. Eso es dos veces seno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos más menos por menos otra vez es más coseno de pi cuartos. Eso es también dos veces coseno de pi cuartos. ¿Sí? Ahora menos coseno de pi medios. ¿Cuánto vale coseno de pi medios? Coseno de pi medios se hace 0, ¿eh? ¿Sí? Y el seno de pi medios es 1. Entonces este es 0 y esto es 1. ¿Está claro? Entonces aquí tengo, este es menos 1, ¿sí? Más menos 1, eso es menos 2. Muy bien. ¿Y cuánto vale el seno de pi cuartos y el coseno de pi cuartos? Lo había calculado aquí, ¿verdad? Eso es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí quedaría 2 por raíz de 2 sobre 2 más 2 por raíz de 2 sobre 2 menos 2. Se cancela el 2, ¿verdad? Queda raíz de 2. Se cancela el 2 y queda raíz de 2. Entonces es 2 veces la raíz de 2 menos 2 unidades cuadradas. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Perdón?
ahí se puede simplificar hasta el final. Sí. Aquí se puede simplificar hasta el final porque estos ángulos son ángulos que ya repasé. Yo le dediqué bastante tiempo a ese tipo de ángulos. Ahora, si fuera algo que es irracional y no es desconocido, lo podemos dejar indicado. Pero algo como esto, que sí es conocido, lo podemos simplificar. ¿Sí? Ángulos como pi cuartos, pi sextos, pi tercios. Hemos indicado ahí como el seno de pi cuartos más coseno de pi cuartos y todo eso ahí. Eso está bien, pero traten de simplificarlo. Sí, traten de simplificarlo. Se puede simplificar más. Si no, les van a quedar las respuestas demasiado extensas. Y si este dato fuera entrada para otra parte del problema, entonces el resto del problema se te va a hacer demasiado difícil. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Una otra duda? ¿No? Está bastante fácil, ¿verdad? No es difícil. No es difícil. ¿Qué es la parte que hay que tener cuidado? Lo que hay que tener cuidado es de dibujar, saber qué función va arriba y qué función va abajo. ¿Sí? Y si de pronto en el camino cambian, entonces tengo que partirlo en dos problemas. ¿Sí? Uno que vaya desde el inicio hasta el punto donde cambian y de ese punto en adelante. ¿Qué pasa cuando se cruzan más de una vez? Entonces hay que separar el problema en tantas veces como sea necesario. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno.